Servicio de atención al paciente. Este servicio nació dentro del plan de humanización de la asistencia hospitalaria, presentado por el entonces INSALUD, en octubre de 1984. Fue sin duda el primer paso que dieron las autoridades sanitarias para orientar el servicio de salud hacia el paciente. El ministro de Sanidad y Consumo, de aquel entonces, recopiló una serie de recomendaciones y propuestas realmente modernas para la época, en las que posteriormente se basaron para desarrollar la Ley General de Sanidad, promulgada en 1986 y orientada al paciente. En dicho plan se establece la llamada Carta de Derechos de los Pacientes, que consolida los derechos ya mencionados en los artículos 9 y 10 de la Ley General de Sanidad. En el mismo plan se insiste en mejorar algunos aspectos relacionados con la atención dispensada en centros hospitalarios, aspectos que influyen en la percepción que el paciente tiene de la calidad de su internamiento clínico, como la comodidad, la intimidad, la información que se le da, el trato recibido, etc. Y con el fin de que la comunicación entre el usuario y la organización sanitaria sea más fluida y vaya por la vía correcta correspondiente, se propone crear el Servicio de Atención al Paciente, SAP. En Valencia se llama SAIP. A continuación vamos a ver aquellos artículos de diferentes normas que definen el tema que estamos viendo. Artículo 10.12 de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, donde se establece que el usuario tiene con respecto a la administración el derecho a utilizar las vías de reclamación y de propuestas de sugerencia en los plazos previstos. En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan. Pasamos al Real Decreto 521/1987 de 15 de abril, que durante años sin duda fue la referente fundamental en lo que respecta a la regulación básica de los órganos de dirección de los hospitales. Determinaba que en lo que respecta a la regulación básica de los órganos de dirección de los hospitales, quedaría adscrita a la dirección gerencia del hospital, el área de admisión, recepción e información por un lado, y por el otro el área de atención al paciente o usuario. El artículo 32 del Real Derecho 521 del Real Decreto 521/1987 determina que el servicio de atención al paciente, SAP, estará en disposición de atender personalmente al mismo o a sus parientes próximos, representantes o acompañantes. En particular, proporcionará información a los pacientes y a sus familiares sobre la organización del hospital, servicios disponibles, horarios de funcionamiento y de visitas y otras actividades que puedan contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar su estancia en el mismo. Las reclamaciones a que hubiere lugar se tramitarán por escrito a través de este servicio, siendo estas sometidas a los responsables de la división que corresponda, debiendo darle respuesta por escrito, firmada por el director gerente o persona en quien delegue. Este servicio SAP, que vuelvo a recordar que en la Comunidad Valenciana se denomina SAIP, nace con la intención de humanizar, conocer los inconvenientes y problemas con los que se encuentran los pacientes durante su estancia en el centro hospitalario, para intentar, en la medida posible, paliarlos para que el nivel de satisfacción del usuario sea mayor. Además, el SAP aligera las barreras administrativas para acceder a la asistencia. Desde el SAP se ofrecerá al usuario que lo solicite información global o puntual, escalonada, la oportuna en cada uno de los casos que se puedan presentar, adaptándola lo máximo posible a lo que el ciudadano necesita. Vamos a ver los niveles
y el desarrollo de esa información. El nivel general pues es información de interés para toda la población, explicando la organización de nuestro sistema sanitario, así como el derecho a acceder a las prestaciones sanitarias y cómo ha de tramitarse en cada uno de los casos. Luego, la información de nivel regional o local es relativa a los centros de especialistas y a los centros hospitalarios. Ahora vamos a ver las funciones del servicio de atención al usuario. Una es la orientación al usuario mientras se encuentra en el centro sanitario y es información referida dentro del mismo centro a la ubicación de los servicios y unidades del centro, a los horarios, información sobre horas de visita y consulta para la información médica. En lo referente a servicios ciudadanos ajenos al centro, pues se les puede dar información sobre el transporte público o sobre cómo hospedarse en algunos casos concretos, en los que el paciente tiene que estar ingresado durante un largo periodo de tiempo. También se puede ayudar a los familiares tratándolos con sensibilidad para disminuir su nerviosismo, informándoles de en qué cama servicio se encuentra su familiar, haciendo uso del servicio de megafonía para casos de traslados, información, llamadas telefónicas del exterior. Desde el SAP también se puede proponer a la dirección normas de estancia en el centro en cuanto a régimen interno, protocolos, recomendaciones de estancia, sistema de visitas, acreditación de visitantes en horarios especiales, información a los usuarios de los servicios del centro. Aquí podríamos incluir la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del servicio de salud. Canalización de sugerencias, quejas y reclamaciones, que es otra de las funciones que se desarrollan en el SAP. Por un lado están los buzones de sugerencias, donde se recogen las ideas propuestas para mejorar la atención sanitaria, así como encuestas de opinión post hospitalización una vez cumplimentadas. Las sugerencias se pueden presentar en cualquier tipo de formato, pero en las unidades de recepción siempre habrá disponible un modelo para cumplimentar que se entregará a los usuarios que así lo necesiten. La encuesta de post-hospitalización se entrega en alguno de los servicios de salud del país a los pacientes que han sido hospitalizados, bien durante su estancia o bien en el momento del alta. En esa misma encuesta se le plantean al paciente determinadas cuestiones que sirven para conocer la perspectiva del usuario sobre el centro y que servirán a la organización para corregir las posibles deficiencias y mejorar los servicios. Los impresos se pueden cumplimentar anónimamente. Tanto las reclamaciones como las sugerencias podrán presentarse en cualquiera de los centros asistenciales administrativos mediante el SAP habilitado por la Administración Sanitaria para gestionar los trámites correspondientes. Otra de las funciones del SAP es cuando el usuario presenta la queja verbalmente. En casos de personas con dificultades para expresarse o para escribir, se transcribirán y se leerán al usuario y posteriormente se le entregarán para que lo firme. Existe un libro de reclamaciones oficial, disponible para todos los usuarios. La Administración Sanitaria pondrá a disposición de todos los usuarios en todos los centros hospitalarios un libro normalizado de hojas numeradas autocopiables en juegos de fácil separación del libro para la presentación de reclamaciones. Cada una de estas reclamaciones es atendida y contestada por el director gerente o persona en quien haya delegado el centro. Ojo, la tramitación que se derive de la reclamación es totalmente confidencial. ¿Cómo se clasifican las reclamaciones? Las reclamaciones pueden versar sobre el entorno. Por ejemplo, ambulancias, demoras, problemas en los traslados, textil, suciedad, deterioro de ropa de cama, pijamas, limpieza del centro, recursos materiales, aparatos clínicos que no funcionan o que no se tienen, instalaciones, materiales, información general, ausencia de esta o no suficiente información general del centro
proporcionada al usuario. Sobre el proceso asistencial, las quejas pueden versar sobre las listas de espera, que es una de las cosas que más desespera a los usuarios, ya que les preocupa en qué medida ello puede afectar a su salud. Servicio de cita previa, que me dan cita para tarde, no me cogen el teléfono. Incumplimiento horario, ausencia de personal, impuntualidad. Organización y normas, desacuerdo con las normas reguladoras del sistema sanitario, trámites administrativos, normas consuetudinarias. Atentado contra la integridad de las personas, faltas contra la integridad física o moral, abusos sexuales, embriaguez reiterada, etc. Bajas laborales. Derivación a otro centro, que es lo que se hace cuando se envía al usuario a otro hospital por no estar en el suyo de referencia, o bien cuando el hospital se queda sin camas para poder ingresarlo. Información clínica sobre el proceso. El usuario no recibe la información de modo correcto o directamente no recibe ninguna. Cobro de honorarios. Percepción indebida de honorarios. Falta de asistencia. El usuario considera que la prestación sanitaria ha sido insuficiente o no la ha llegado a tener. Suspensión del acto asistencial. Demora de asistencia. Excesiva para ser atendido. Desaparición, extravío de documentos y objetos. Cuando no se localiza alguna pertenencia del usuario o no se encuentran informes, documentos clínicos, resultados de pruebas diagnósticas. Otras insuficiencias del proceso. El trato personal. Es el aspecto humano, el modo en que los trabajadores de los centros de todos los niveles se relacionan con el usuario, cómo es la comunicación entre trabajadores y pacientes, faltas de respeto, consideración con el público en general o con el resto de personas que trabaja allí. Insatisfacción con asistencia o tratamientos. Usuario considera que no se ha recurrido a los medios suficientes para la detección precoz o para evitar la aparición de una enfermedad o bien identificar la patología de que se trata. También puede ser que consideren que no se hayan aplicado todos los medios posibles, medicamentos, intervenciones, para conseguir el alivio o la curación de la enfermedad. Actividades. Las principales actividades que se desarrollan en el servicio de atención al paciente son recepción de atención usuario, transmisión de la información solicitada, elaboración de estadísticas de los casos atendidos, coordinación con los servicios y unidades del centro, investigación de quejas y reclamaciones. Dispondrán también de un teléfono para recibir llamadas telefónicas, motivos de queja o reclamación, mantenimiento y cartelería informativa, desarrollar diversas actuaciones enfocadas a que el paciente se encuentre mejor durante su estancia hospitalaria, nivel de satisfacción del usuario, área de animación sociocultural para los pacientes ingresados. Finalmente, la composición del SAP-SAIP está compuesta por un médico de atención al paciente, 2 enfermeros, enfermeras, un asistente social, 1 o 2 administrativos. En hospitales de menos de 500 camas 1 y en hospitales de más de 500 camas 2 administrativos, aunque se trata de una orientación flexible, siendo siempre la dirección quien finalmente decide cuál será la composición definitiva del servicio de atención al paciente. Y nada, hasta aquí esta pequeña introducción al servicio de atención al paciente. Gracias por escucharme.